Bienvenidos a un capítulo especial de ultrasonido clínico y algo más, donde semana a semana vemos cómo el ultrasonido nos puede ayudar en la práctica de urgencia. Yo soy Carlos Basaure. Mi nombre es Felipe Riquelme. Y como les contaba, este es un capítulo especial, fuera de todo lo que teníamos presupuestado durante el año, más que nada porque justo esta semana 20 de marzo estamos empezando ya con la pandemia acá en Chile del coronavirus. Así que tuvimos que sacar apuradamente este capítulo inicial que vamos a hablar sobre cómo el ultrasonido clínico nos puede ayudar en el contexto de esta pandemia. Pero tengo que tener muy en claro que todo esto va a ir cambiando rápidamente semana a semana en el mundo, así que probablemente esto les puede servir como una ayuda, pero les recomiendo encarecidamente que traten de mantenerse al día con la evidencia de lo que vamos a ir conversando en este minuto. Bueno, como decía Carlos, esta pandemia ya para nadie es una sorpresa. Desde finales de diciembre que surgieron en China, en Wuhan, muchos casos y se empezaron a esparcir por el mundo. Y lo que resalta en este sentido que parte de la evidencia que tenemos viene de ese país, o sea, toda la evidencia que tenemos. Y lo que queremos abarcar ahora es un poco hablar sobre esa evidencia actual, hablar por qué el ultrasonido debería ser la primera imagen a utilizar en estos pacientes cuando uno está sospechando una neumonía por el nuevo coronavirus. ¿Qué se ha visto en la evidencia de las características ultrasonográficas de esta neumonía? Y un poco de la logística de meter una máquina o exponerla a un agente infeccioso y cómo evitar que esta máquina de ultrasonido sea un fumite más y podamos contagiar a más gente. Más daño. Y para terminar, ¿cuándo deberíamos usar el ultrasonido clínico ante la sospecha de una neumonía por coronavirus en nuestros pacientes? Bueno, todo esto es verdad, y en honor al tiempo y antes que se me acabe la voz, partamos con algunas cosas básicas. Primero que nada, encuentro que esto es lo más importante y si ustedes quieren saber un poquito más de lo básico, en un segundo video vamos a explicar cómo realizar el examen pulmonar y todas las cosas básicas. Ahora vamos a ir un poquito más al callo de lo más específico con respecto a las neumonias, más que hablar de ultrasonido pulmonar en general y algunas otras cosas que vamos a tocar de manera tangencial. Igual les dejo aquí el link de un video que grabamos hace un tiempo atrás, donde hablamos como algunos de los tips para hacer eco pulmonar para que tengan mientras sacamos el resto del material. Porque como les conté, vamos a ir sobre la marcha probablemente cada 2 días, 3 días, a diferencia de nuestra frecuencia habitual. Entonces partamos pelado primero, ¿cuál es el principal problema que nos ha llevado esta pandemia? Muchos problemas, pero en términos de la evidencia del ultrasonido en caso de sospecha de neumonía por coronavirus es que existen solamente 2 papers. En el fondo hay muy poca evidencia porque es algo tan nuevo que recién se está formando. Entonces, a la luz de esto no podemos juzgar la evidencia como siendo tan talibanes en el fondo. Solamente lo que podemos hacer es leer lo que nos están intentando transmitir y ver cómo eso lo podemos integrar a nuestra práctica clínica. Pero no mucho más, en el fondo. No se puede hacer mucho más análisis. Si uno piensa en la cronología de esto, estamos hablando de diciembre, es imposible tener un estudio multicéntrico, por ejemplo, en tan poco tiempo, ¿ya? Así que, si quieren, les podemos contar los 2 papers que hay, ¿ya? A modo muy resumido. Los 2 papers son chinos, ¿ya? Fueron pacientes que se realizó eco pulmonar en contexto de toda esta pandemia. Vamos entonces con el primer paper, que les dejo el código acá, ¿ya? Este fue un estudio de Huang, fue hecho en China, y lo que hicieron fue revisar el registro de 20 pacientes de manera retrospectiva, pacientes con COVID no críticos, no pacientes graves, y donde fueron a evaluar los hallazgos que encontraban al ultrasonido pulmonar versus lo que aparecía en el escáner después. Eso es importante porque, eran pacientes no graves. Puede ser que recién estaban empezando en la pandemia, entonces quizás nos serviría más a nosotros como vamos ahora con la pandemia, que estamos viendo pacientes menos graves. Con respecto a la metodología, lo que ellos hicieron fue dividir el pulmón en las 12 zonas del protocolo Blue, lo cual en verdad encuentro que es algo engorroso, pero desde el punto de vista de una investigación es importante hacerlo así para hacer lo más normado posible esto. Y ocuparon 2 tipos de transductor curvilíneo para hacer una evaluación inicial, que es como lo que hablamos nosotros generalmente en nuestros videos,
y una vez que encontraban algo que merecía más detalle, ocupaban el transductor lineal. Ya. ¿Ya? Los operadores sí, no fue cualquier persona, fueron 2 médicos de la urgencia con 5 años de experiencia en ultrasonido pulmonar, así Ya, que o sea, eso ya sabían lo que estaban claro, haciendo. ¿ya? Y las imágenes después las revisaban, una vez que obtenían las revisaban entre los dos. Y esto, como les contaba, lo compararon con el escáner de estos mismos pacientes. ¿Ya? Importante también dentro de hematología, describen algo que vamos a hablar un poquito más en detalle después, pero de protección del equipo ocuparon un film alrededor en la cabeza del transductor. O sea, como estas típicas mangas que, Claro, que todos conocemos. y después limpiaron el equipo con alcohol 75%. Ya. ¿Ya? Que ahí vamos a hablar de sí, eso vamos a hablar después. de esto más. ¿Ya? Eso es algo bastante importante, los 2 horas de Oye, y sobre utilizar las divisiones del protocolo Blue, ¿qué pensáis sobre eso? Como bueno, lo que yo encuentro que lo que deberíamos hacer en la práctica cuando vayamos a revisar el estudio de los pacientes en la vida real es ser juicioso nomás en abarcar todo el tórax por todas partes, ¿ya? O sea, no es necesario confundirse entre PLAPS y esto y el otro, pero en dividir las zonas, sino que ir igual como uno oculta por todos lados, revisar el examen por todas partes, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que ellos quisieron ir a buscar fueron las típicas cosas de neumonía viral, ¿ya? Que fue los criterios de los criterios de inclusión eran pacientes que cumplieran todos los requisitos para ser un paciente con COVID positivo, que tuvieran el examen, imágenes de algún tipo, el examen laboratorio, el contacto epidemiológico, así que eso fue bastante riguroso, ¿ya? Estos son 20 pacientes con COVID efectivamente, ¿ya? Sin ninguna duda. Entonces, las cosas que ellos fueron a buscar dirigidamente, como les dije, cosas de neumonía viral, ¿ya? Que la línea pleural si es que estaba fina, continua o interrumpida, engrosamiento de la línea pleural de manera localizada, presencia de líneas B, con respecto a esto, la distribución, el número y si estaban unidas o no, lo que ellos después llaman el signo de la cascada, un nombre nuevo que le dieron. Y las características de las lesiones peripulmonares, eso son lo que nosotros llamamos las condensaciones subpleurales, y presencia de broncografía. ¿A qué se refieren con el signo de la cascada? Como... El signo de la cascada finalmente, porque este paper les recomiendo a ustedes que lo bajen, la versión electrónica, para que puedan ver la correlación entre la ecografía y el pulmón, si es que no saben mucho de ecografía pulmonar, para que se hagan bien una idea de lo igual que se ven. Es más que nada la cascada cuando yo tengo una línea pleural que es gruesa y tiene muchas líneas B, y lo importante es que es muy distinto líneas B separadas con una línea pleural fina con una pulmonar agudo, versus cuando tú tienes una línea pleural gruesa y todas las líneas B están todas juntas, una pegada al otro, claro, y que sería lo que antes llamaban como la cola de cometa. Como que se ve una línea B gruesa y que pero demasiado gruesa, o sea que ocupa prácticamente toda la línea pleural, esa es la cascada. Finalmente nos está hablando que hay un síndrome alveolar así ya cototo. Entonces, lo que fueron a buscar fue eso, y otra de las cosas importantes que yo nunca he visto en estudio pulmonar era ver el flujo pulmonar con Doppler de la consolidación. Y finalmente, si es que había derrame pleural localizado en las condensaciones subpleurales, que son bastante típicos en todas las neumonias. Entonces, eso, ¿ya? Y finalmente, derrame pleural como tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que ellos encontraron? Y esto es bastante importante porque nos puede dar más o menos como un indicio del ultrasonido como una herramienta, no sé si de screening, lo vamos a conversar más adelante, pero ¿qué se dieron cuenta ellos? Que, primero que nada, la mayoría de los hallazgos estaban en los campos posterior inferiores, izquierdo y derecho. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que las neumonias bacterianas la mayoría se encuentran en los puntos PLAPS, en los puntos posteriores ¿ya? e inferiores también. Entonces... Claro. Pero aquí fueron bilateral, ¿ya? Entonces igual es una diferencia para poder hacerlo con la neumonía. Que en el fondo tampoco es nada nuevo, en general se piensa en una neumonía viral es como más difusa, multifocal, entonces no solamente nos está confirmando algo que ya sabíamos. Entonces, para recapitular, encontraron en ambos campos posterior inferiores estos signos en un 75% de los pacientes, la gran mayoría, ¿ya? Eso es importante. Y en los campos posterior superior en un 50% de los pacientes. Entonces, no es que no haya cambios arriba en el pulmón, o sea, si tampoco te descartas si es que encuentras cambios pero arriba. nuevamente, bien parecido a neumonía, si nos vamos así como de manera grosera, tenemos que buscar muy bien las zonas posteriores, pero sobre todo las posterior inferiores. ¿Ya? Es una cosa. Claro. Entonces, eso. Lo otro con respecto a así las líneas B, las formas que tenían, ¿ya? Las líneas B unidas, así, acuérdense que líneas B unidas, el extremo ya en la cascada, pero así varias líneas B juntas en un 37.9%, ya, así algo común. Claro, hay como un rango de presentación de las líneas B que pueden ser desde poquitas, más de 3, y después se va llenando el campo con líneas B. Sí.
Entonces encontraron eso, la línea pleural, ¿ya? Tenía baches y era gruesa en un 15%. Ya. ¿Ya? Lo otro que encontraron fue las condensaciones subpleurales, múltiples y pequeñas, 22%. ¿Ya? Ya. Broncograma aéreos en un 15%. Derrames pleurales asociados a estas condensaciones subpleurales en un 18.8%. Eso llama la atención que es poco igual, y tampoco describen que se hayan encontrado grandes derrames pleurales, me imagino. O sea, no encontraron ningún derrame pleural, así Casi que como... eso igual nos ayuda como a pensar si ustedes ven una condensación grande en un solo lugar asociada a un derrame pleural. Claro, eso te habla orienta más de mucho una neumonía bacteriana. Así que eso, el grosor de la pleura fue entre 1 y un 2%, ¿ya? Entre 1 y 2 milímetros. Claro, perdón, 1 y 2 milímetros, eso lo encontraron en un 7.9% de los casos. Y lo del Doppler, aunque no se lo hicieron a todos los pacientes, encontraron que había disminución del flujo en un 94.3%. ¿Ya? Lo que leí un poco sobre eso del paper en sí era que realmente la neumonía bacteriana, mientras más grave es el caso, menos flujo alcanza a ver, porque esto es muy agresivo para que alcance a tener... Empieza a comprometer más la vasculatura, quizás. Ya. Entonces va por ahí, pero eso no lo he visto en ningún otro estudio, no lo he visto en ninguna otra cosa sobre pulmón, entonces en verdad ahí, no sé. ahí como que hilan un poquito más fino quizás estos autores que tienen 5 años de experiencia. Y creo que para personas que no tienen tanta experiencia en usar el Doppler y ver cómo se ve el Doppler pulmonar, quizás este signo no sea de los más útiles. Claro. Así que al final, en resumen, con respecto a esto, podemos decir que lo que encontraron fue los hallazgos típicos de neumonía viral, porque son líneas B juntas, ya no difusas, saltándose por parches así como, por ejemplo, distrial, por ejemplo, son pacientes leves. Entonces, líneas B más condensantes, o sea, más confluentes entre ellas, por así decirlo, con condensaciones subpleurales asociadas a un pequeño derrame, que eso es típico de las condensaciones subpleurales. Y la mayoría de las lesiones posterior y específicamente los campos posterior inferiores. ¿Ya? Ya. Así que eso con respecto a este primer paper. ¿Te cuento el segundo paper? Ya, el segundo paper es algo más suya de la historia, porque es un estudio de Penck que también está mencionado en casi todo el mundo está hablando de ultrasonido pulmonar para estos pacientes en estos dos papers. Este segundo es un case report solamente, ¿ya? Donde a los pacientes lo que quisieron ver ellos era si podían ir evaluando algún tipo de progresión con ultrasonido de la gravedad de los pacientes para ver cómo los podían entrechar. Y también nuevamente tomaron 20 pacientes, pero ellos en su metodología no explican qué tipo de transductor ocupan, o la gente que reclutó a los pacientes que lo que hicieron tampoco mencionan números. Ni un protocolo, claro. Lo único que sí dicen que ocuparon las 12 áreas del protocolo Blue. ¿Ya? ¿Y lo compararon contra algo? Contra escáner, ¿ya? Y finalmente lo que encontraron es que es lo mismo que el otro estudio, en verdad, ¿ya? Engrosamiento de la zona de la línea pleural con irregularidades, ¿ya? Que esto es muy importante porque también nos diferencia líneas B asociadas a una línea pleural gruesa e irregular. Es muy probable que sea infeccioso versus una línea B asociada a una línea pleural fina, como lo vimos en el puede video ser cuando un fuimos a derrame Rancagua. pulmonar cardiogénico, Claro, o quizá un distrés, pero por otra causa, en el fondo no una causa infecciosa pulmonar. ¿Ya? Entonces vieron eso, que lo que sí era importante y que me gustó harto este reporte, que vieron la progresión de las líneas B. ¿Ya? Y del síndrome de alveolar, de leve a moderado hasta que finalmente terminaba condensado. Cuando estaba condensado, el paciente generalmente terminaba en cuidados críticos, versus los otros que eran más leves. ¿Y estas progresiones del ultrasonido también lo compararon con el TAC? Claro. Y vieron que se correspondía con los hallazgos que se veían al TAC con los del ultrasonido. Sí. Eso es importante. Claro. Lo otro que también vieron que empezaron a aparecer las líneas A, que finalmente línea A es cuando ya no hay líneas B, cuando en la fase de recuperación, entonces también nos serviría para eso es algo ya demasiado tardío, y que era muy raro, ya casi inexistente, los derrames pleurales. Ya. Yo creo que eso es súper importante, porque si encontramos un derrame pleural grande podemos casi hacer el rule-out del... Porque igual es difícil, porque se ha visto también que neumonias por COVID se pueden coinfectar con cosas, entonces ahí hay que tener quizá un ojo. Sí. Entonces, pensar las dos cosas. Claro, igual es importante, y yo creo igual sobre todo para esto, mencionar que, acuérdense que cuando partió todo esto, lo que estaban recomendando, incluso algunos, eran no tomar radiografía de estos pacientes, sino que ir directo al escáner mientras esperaban la PCR, que igual demora, ya en nuestro país, para la gente afuera,
Tenemos dos formas de hacerlo, a través del servicio público, que demora 3 días y se demora bastante en informarlo, y a medida que van pasando los días, cada vez más laboratorios particulares están procesando la muestra y la tienen generalmente en 24 horas. Claro. Igual esto es algo mundial y la sensibilidad del examen igual es baja, va entre 75%, algunos llegan así hasta 90%, pero ya por lo menos acá en Chile estamos viendo algunas sorpresas con los resultados. Entonces, claro, uno podría decir en casos sospechosos tomar el escáner. Lo que es importante recordar, sí, es que el ultrasonido es mucho mejor con respecto a sensibilidad y especificidad con la radiografía, como Claro. lo hemos visto en otras veces. No me acuerdo el número, ¿tú te Y acuerdas no el solo, número no exacto? solo en la neumonía, también en neumonía? otras cosas. Claro. No, lo tengo ahí, sí. Sí, pero... Hazme esa misma pregunta en un rato. Claro, filo. Lo importante es que el ultrasonido es equiparable casi al escáner, salvo que lo que nosotros queramos ir a buscar no esté pegado a la pleura, ¿ya? Claro. Por eso, finalmente, si uno ve los estudios donde comparan radiografía y escáner con el gold standard, cuando uno compara radiografía y ultrasonido con el gold standard, que es el TAC, lo que uno se da cuenta finalmente es que un 6% de las neumonias se escapan porque no están pegadas a la pleura, sino que están más profundas. Entonces, Y eso es porque el aire que está entre la lesión y la pleura no deja ver finalmente la lesión. claro, entonces bajo su punto de vista, claramente en estos pacientes donde queremos tratar de tener el diagnóstico lo más precoz posible y no esperar a que sea algo tan evidente que sea en la radiografía, el ultrasonido es una buena instancia para no tener que llevar un paciente que puede contaminar un área mientras va caminando el escáner, o de repente los lugares no todos tienen escáner para hacer con escáner como primera opción, o los pacientes van a estar tan instables que no podemos llegar allá, así que el ultrasonido igual es una de las cosas que podemos ofrecerle. Pero claro, para orientarnos, yo creo que igual es importante recalcar que no tenemos valores de sensibilidad y especificidad como para formarnos una idea de cuál es el valor pronóstico propiamente tal del ultrasonido. Claro, eso vamos a tener Probablemente la mucho más estudios para eso. especificidad es súper baja porque todos los patrones que se han visto son de cualquier neumonía viral. Entonces, nunca el ultrasonido va a ser específico de una neumonía por coronavirus. Sí vamos a estar hablando de una neumonía viral, que en este caso, como estamos en el contexto de una pandemia, lo más probable va a ser que sea un coronavirus, pero puede ser una influenza, que también va a empezar la temporada de influenza. Entonces, Y que, claro, y también por imágenes se va a comportar muy similar. claro, no pisemos ese palito en el fondo. Como Claro. de O sea, decir, igual, ultrasonido clínico siempre va unido a la clínica y la pretest. Entonces ya vimos la primera parte del video, que era la más área, hablar de la nula evidencia que hay casi. Vamos ahora un poco con la logística, ¿ya? Que es lo que me interesa ver antes que todo el mundo deje de ver el video porque se esté lateando. Pero esto es muy importante porque podemos producir un daño gigantesco, ¿ya? Sí, o sea, yo creo que el gran problema es que al utilizar el ultrasonido con un paciente que tiene COVID o tiene sospecha de COVID, es que todos los virus van a quedar pegados a la máquina. Claro. Bueno, uno debería estar aislado, pero los virus, las partículas de virus pueden quedar pegadas a la máquina, incluso a la zona de perilleo y la pantalla de la máquina. Entonces, de hecho, ya salió evidencia que muestra que el virus puede estar en superficie hasta 62 horas. El metal me parece que era el más plástico, no me acuerdo cuánto. Entonces eso es súper importante porque finalmente transformamos el equipo ultrasonido en FOMITE. claro. Todas las recomendaciones probablemente van a ser muy locales y van a ir variando según la fase epidemiológica que estemos en cada país. Pero por ejemplo en Chile hasta la fecha el número de pacientes graves ha sido escaso, está todo contenido en una sola zona de la ciudad hasta ahora, y bajo ese punto de vista la mayoría de urgencias nos hemos dividido en dos sectores, un sector de pacientes respiratorios y un sector de pacientes no respiratorios. Entonces existe un gran riesgo de trasladar los virus a los pacientes que no son ¿cierto? respiratorios. Claro, y eso puede trasladar después el virus a una cohorte de pacientes hospitalizados en otro lugar y sería un desastre porque además tenemos que tener en cuenta que además de contaminar a los pacientes se contamina el equipo médico y el equipo médico sale Muestras en pediatría. y se suspende la atención de pacientes, entonces es algo que hay que tener harto ojo. Entonces en ese contexto lo ideal sería tener dos máquinas. Ya. Una máquina para el sector de respiratorio y una máquina para el sector no respiratorio. Ya. ¿Ya? Pero en ese sentido, igual las máquinas que usamos en el sector respiratorio, de todas formas, no tenemos confirmación de que todos los pacientes que vamos a ver en el sector respiratorio Claro. tengan el coronavirus. Entonces también hay que tomar otras precauciones, ¿no? Claro, yo diría que la máquina que ocuparía en ese lugar, lo ideal sería una máquina que tenga la menor cantidad de botones. Ya. O sea, estos equipos que son una pantalla touch solamente sería lo ideal. Despojarlo de cualquier accesorio.
¿ya? Ya. Dejarlo idealmente con... depende del estadio, la fase que estemos, pero si usted me pregunta a mí, yo lo dejaría con un transductor phase array, sectorial cardíaco, Ya. más que nada para poder ver muy bien parénquima y los diferenciales, que es lo que vamos a hablar más adelante. Ya versus dejar un solo lineal que me va a dejar muy limitado si es que me llega un paciente grave. Acá todavía Claro. los pacientes graves no han llegado, pero en algún minuto van a llegar y bajo ese punto de vista, si ustedes tuvieran que elegir uno solo, yo haría eso. Sacaría el portatransductor, Ya. sacaría la impresora si es que la trae, sacaría el carro que trae atrás como para dejar algunos insumos, no dejaría nada. Así O sea, que la dejar máquina y el transductor. desnuda casi Ya. con el carro, ¿ya? Y, Y eso al final es para que sea más fácil limpiarlo. para que sea más fácil Auxilio de limpiarlo. apoyo, exámenes en pediatría, Para limpiarlo, lo que está recomendado para coronavirus generalmente son los amonios cuaternarios. Ya. Pero aquí hay que tener ojo porque les voy a dejar aquí un link donde salen como todos los insumos para desinfectar los transductores recomendados, pero lo ideal que yo les recomiendo es que ustedes vean, conversen con el distribuidor de su equipo y pregúntenle cuáles son las sustancias que están Probadas para usarlo probadas, con el claro, equipo. ¿ya? Y además pregunté dirigidamente para el COVID, ¿ya? Pero generalmente se puede limpiar con los insumos habituales, que el amonio cuaternario es lo que yo les recomiendo a ustedes que ocupen, o puede ser también, según algunos equipos lo aguantan, alcohol al 75%, no el de 90%. Ya, que es lo que usaron en los estudios que, Claro, ellos que ocupan conversamos. 75, y algunos lo que dicen es poner una funda estéril al transductor. ¿Ya? Otros incluso dicen poner una bolsa plástica en todas las perillas del equipo y Claro. irla cambiando siempre. Es importante que al igual que los equipos EPP, ¿ya? Con el ecógrafo es lo mismo. Yo entro al cubículo con mi paciente con el ecógrafo vestido completo. Claro. Después yo saco las protecciones del ecógrafo, saco mis protecciones y el equipo tiene que salir del cubículo limpio, completo. Ya. Ah, lo limpian adentro. Limpiarse todo adentro y ahí salir. ¿Ya? Entonces, Espera, y me queda otra cosa importante, es que... ¿qué era? Limpiarlo, entrar, limpiarlo, sacar todo. Está listo parece. Ya, ¿qué más me dice? Entonces tú propones usar las típicas mangas que usamos como para poner centrales y si está en O un sea, sistema... ya me acordé lo que me falta. Y lo otro muy importante es el gel. ¿Ya? Ya. Aquí ya lamentablemente no se puede ocupar como una botella y en distintos pacientes, sino que cada paciente tiene que tener su sachet de gel para Claro, no ideal. transformar eso en un fomite, porque es muy fácil inadvertidamente poner la botella de gel en el paciente y dejarlo contaminado, por ejemplo, que el paciente estornude en la botella, por ejemplo. Así que la recomendación es ocupar sachet desechable, o sea, sachet para cada paciente. ¿Ya? Entonces lo que estás recomendando es usar como estas mangas típicas Sí. para Ocupar estas como poner mangas, centrales. Y si no claro. tenemos mangas, ¿qué puede...? Como... Y si no, puede ser, por ejemplo, estos típicos trajes plásticos para aislamiento. Ya. apoyo pediatría, exámenes, apoyo, Estos típicos trajes estériles. Y eso ponerlo sobre el ecógrafo, no la pantalla, y a través de los cables. El cable que Ya. vamos a tener. Podemos poner un guante alrededor del transductor y ahí quedaría bien. Ya. Que no es necesario que esté estéril, como si cuando Claro. haces procedimientos es como sería un guante Claro. normal. Tengo que tener mucho cuidado al momento de limpiar, no contaminando nosotros también con el ecógrafo. Entonces, eso es una primera fase de lo que estamos ahora, por lo menos esta semana, y espero que la próxima semana acá en Chile. Pero después viene la siguiente fase, cuando ya el servicio de salud, el sistema de salud se satura de pacientes y ya estamos en cohortes de COVID. Ahí el manejo del equipo ya cambia un poco. Que la mayoría de los pacientes se sospecha o tienen COVID. Claro, entonces bajo ese punto de vista ahí ya las medidas pueden ser mucho más laxas y hacer aseo del equipo entre un paciente y otro con el, ¿cómo se llama? Con amonio cuaternario nomás. Ya, sin... Y igual un gel para cada paciente, pero igual por contigüidad ya el paciente si no tenía COVID se va a infectar igual. Ya. ¿No? Así que eso con respecto a la logística. En fases iniciales, países que todavía no ha llegado, tengan mucho cuidado de no producir más daño a la población ocupando el equipo discriminadamente o contaminándose ustedes con eso. Idealmente busquen equipos que sean touch, como les muestro acá en esta imagen. Bueno, entonces ya vimos la evidencia, la logística que quise mencionarle inmediatamente porque si fallamos en eso podemos producir más daño que beneficio y es algo crítico. Entonces ahora, pero cuéntanos por qué el ultrasonido debería ser la primera modalidad de imagen en estos pacientes. Es como por las ventajas típicas que tiene el ultrasonido clínico, pero que en este caso yo creo que toman mayor importancia
Uno es que tenemos el ultrasonido al lado de la cama del paciente, entonces no tenemos que trasladarnos por la urgencia o por el hospital con el peligro de esparcir más el virus, entonces podemos hacerlo al lado de la cama del paciente e intentar aislarnos un poco más. Y tampoco tenemos que llamar a otras personas para que vengan, como es el ejemplo de usar radiografías portátiles, que viene el equipo de rayos, son 2 o 3 personas más con el riesgo de contagiarse, entonces la portabilidad del ultrasonido y que esté al lado de la cama del paciente yo creo que es una de las grandes ventajas. Bueno, la ventaja típica también es que no usamos irradiación ionizante, pero bueno, eso es una ventaja relativa porque muchas veces los pacientes igual, si están graves, de todas formas van a ir a un TAC. Otra cosa que es súper importante, que nos hace pensar un poco en los diferentes diagnósticos diferenciales de una insuficiencia respiratoria. Yo creo que eso es fundamental, porque ahora, en este minuto, lamentablemente, va a ser muy parecido, o sea, va a ser peor que cuando tuvimos el H1N1 en el sentido de la gravedad de los pacientes, donde antes, me acuerdo, para la fiebre porcina, ¿no? Dio de alto un montón de pacientes con pielonefritis, con neumonía, pensando que eran influenza porque tenía fiebre y... Sí, yo creo que eso es lo que nos puede pasar, que estamos como justo en la pandemia del COVID, vemos una ITU y la vamos a manejar como COVID, eso es lo que no nos puede pasar. Entonces aquí nos va a llegar un paciente grave con dificultad respiratoria y vamos a creer que tiene un distrés, una neumonía severa por COVID y le vamos a mandar un escáner, sino que el paciente estaba, por ejemplo, taponado, tenía un TEP, muchas cosas en el corazón podemos ver. Y eso fácilmente lo podemos ver con ultrasonido. Claro. O de repente igual nos puede llegar un paciente EPOC que por algún motivo no se compensó su EPOC nomás y no tenía otra cosa. Entonces es bien importante esto, ¿ya? Los diferenciales, muy bien, muy bueno. Y lo otro es que, bueno, son tendencias nomás y la evidencia es súper poca, que tampoco nos podemos fiar mucho de esto, de lo que dicen, pero que nos podría ayudarnos a ver un poco la evolución de la enfermedad, como ver como inicialmente líneas B que se van formando más confluentes, después consolidaciones, después un patrón de vuelta a las líneas A que suena como lógico, pero yo creo que hay que tomarlo según el peso de la evidencia, que no es muy buena. Claro, y de hecho tampoco hay mucho consenso en cuál es el verdadero fin de esto, porque si tengo un 3000, lo que yo tengo seguro es que cuando ya si tenemos muchos pacientes críticos, ¿ya? Pacientes con distraídos, claramente esos pacientes se van a beneficiar de ultrasonido, primero para ver el diferencial. Sí, yo creo que es lo más importante del ultrasonido. También nos va a servir para guiar tratamiento, para invadir el paciente, cosas que en verdad en pacientes críticos nadie lo duda y es bien obvio. Pero por ejemplo, igual vi mucho en Twitter que hablaban que podían ocupar el ultrasonido para hacer el diagnóstico de enfermedad en reemplazo de lo lento y lo poco disponible que está la PCR. Yo creo que hay que tener cuidado con eso y como decíamos antes, no pisar el palito de ser ultra entusiasta con el ultrasonido, porque puede ser una neumonía viral por otra causa en el fondo y ahí el valor pronóstico de saber que es COVID es súper diferente. Por lo menos a mí en estos 5 días que llevamos ya desde que estamos en esto, no he tenido que ocuparlo en ningún paciente aún, ¿ya? Porque no han llegado hasta ahora pacientes muy graves, por lo menos lo que me ha tocado a mí, porque a otras personas sí le han llegado. Pero lo que yo encuentro es que ocupar esta herramienta como para triage en pacientes no graves por ahora no tiene mucho sentido. ¿A qué te refieres? Si por ejemplo llega un paciente, estoy con tos, estoy con fiebre, pero mis signos vitales están todos normales, como que en verdad no tiene mucho sentido ir a buscar si tiene líneas B o no. Ya todos conocemos el caso del doctor Yale Tung, él está, me parece, en Madrid, de español, que él está estaba en su casa, no sé si ya lo habrán dado de alta, ojalá que sí, que esté bien, pero todos los días sube por Twitter las imágenes que graba con su Butterfly y ha visto la progresión. Él está enfermo con coronavirus. Claro, pero él estaba estable y todo y no... O sea, a lo que voy yo, que si ustedes encuentran un paciente estable que tiene alteraciones de neumonía viral, no es un sinónimo que hay que hospitalizarlo. Claro. ¿Ya? Y si hiciéramos eso, en verdad nos vamos a saturar antes del momento. Lo que me ha visto que tiene utilidad es, por ejemplo, los pacientes grises, finalmente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está desaturando muy taquipneico y no tengo cómo poder tomar el escáner al tiro porque hay mucha demanda de otros pacientes o voy a bloquear el escáner y tengo otra cosa, lo que yo podría hacer es ocupar ultrasonido. Claro, quizás si ves unas pocas líneas B,
un poco más tranquilizador, pero si ves algo Claro. mucho más parchado, difuso y con líneas B confluentes, Claro, entonces te podéis imaginar un poco el escáner que va a tener. Claro, entonces bajo ese punto de vista es fundamental porque si el paciente está como tuna y tú ves, por ejemplo, líneas B que no son confluentes en un lugar, tú dices, ah, ya, tiene una neumonía probablemente viral, paciente está estable y todo, listo para la casa. Pero si el paciente, por ejemplo, llega taquipneico y, no sé, un paciente de 50 años está saturando un 92%, un poquito taquipneico, y veo ese mismo patrón. Claro. Cambia, cuando cierto lo dejo hospitalizado porque Sí. yo sé que puede ir mal. Ahora, si veo ese mismo paciente pero que tiene condensaciones multilobares, no, ella me fui muy al chancho, ya, imaginamos menos. Sí. Tiene varias zonas con muchas confluencias y una zona como cascada, por ejemplo. Ya hay y dos condensaciones en dos lados de sus Chica. pleurales Ya. chicas. Ese paciente claramente yo decir, ojo, Que ¿cachai? Lo puede tengo que evolucionar. hospitalizar, pero este paciente probablemente lo tengo que mandar a la UCI o va a tener que ir a la UCI ahora ya. Yo tengo que tener en cuenta que aquí, mientras mejor derivemos al paciente y lo más precoz posible, vamos a poder salvar una vida. Porque Claro. si nos guiamos con lo que está ocurriendo, con lo que ocurrió en China, lo que está pasando también en Italia, si no definimos rápido los pacientes y no hacemos agresivos en el manejo, va a morir mucha más gente de la que va a morir. Ahora, ojo, todo esto lo estamos diciendo desde la poca evidencia que hay y desde... Y la cero de- experiencia, porque Claro. todavía nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero es lo que creemos hasta ahora. Bueno, eso sería este video que tuvimos que sacar sobre la marcha lo más rápido posible. Apoyo, sector B, por favor, apoyo. Tenemos harto apoyo. Eso. Así que vamos a hacer una recapitulación de lo que hablamos. Primero, la evidencia hasta ahora es muy escasa, es más que nada opinión de gente, donde todavía la mayoría de la gente que ha escrito cosas, o sea, que han opinado, han sido algunos italianos, ¿ya? Estados Unidos todavía no llega a lo más crítico de la situación, aunque suene duro, y probablemente de ellos vamos a tener la mayor cantidad de experiencia, porque finalmente son los que más ultrasonidos hacen en el mundo actualmente, y nosotros hasta ahora vamos en nada, así que es lo que podemos contar hasta ahora, probablemente en 2 semanas más. Pronto vamos a tener actualizaciones, si es Claro, que podemos. sí, le vamos a contar tal vez Sí. una historia nada que ver, pero lo que hemos mencionado hasta ahora nos parece como lo más prudente. Sí, Con otra respecto cosa- a eso, muy importante, no transformen nunca su equipo en un fomite. Eso, no dañar. Tienen que hacer un protocolo en el hospital de qué equipo es el que van a ocupar, despojarlo de todas las cosas, limpiarlo siempre con amonio cuaternario o con lo que su proveedor les diga que es lo indicado, ¿ya? Ojo con el alcohol, con el gel, tiene que ser un gel por cada paciente, así que ojo con eso. Y lo otro es que como en el fondo, ¿para qué vamos a usar el ultrasonido? Que primero lo que hablamos es el diagnóstico diferencial. En el paciente En el crítico, ¿no es paciente, cierto? claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y un poco tomándolo con el peso de la evidencia es intentar guiar un poco la evolución y el pronóstico del paciente, sabemos que no hay evidencia suficiente para hacer eso, pero podemos agarrarnos de algunas cosas como para pensar en el fondo La disposición del y también como intentar predecir cómo va a tener el TAC ese paciente. Claro, sí. Y otra cosa importante, no ocupen esto como para poder decir el paciente tiene o no tiene coronavirus, porque Claro. no, claramente es mucho La mejor especificidad ocupar es otras súper cosas. baja. Sí. Como todo el ultrasonido pulmonar, la sensibilidad no sabemos ni siquiera. Claro, porque finalmente recuerden siempre algo básico que lo vamos a mencionar en los videos que vamos a hacer específicamente para enseñarles muy bien ecopulmonar, que las líneas B no significan nada, es solamente aumento de la densidad del parénquima, eso puede ser desde algo cardíaco a neumonías bacterianas, virales, infarto pulmonar, entonces en verdad es cualquier cosa, así que harto ojo con eso. Así que bueno, Y eso, nos despedimos y esperamos vernos probablemente en 2 o 3 días más con un nuevo video, ¿ya? Sobre las cosas básicas. Chao. muchas gracias.